Hola, ¿cómo están? A un año del 7 de octubre del año 2023, Palestina sigue sufriendo un genocidio y el desplazamiento de sus hogares ante la mirada de los pueblos del mundo que siguen exigiendo se detenga y condene este exterminio. Hoy vamos a analizar los escenarios en el mapa. 365 días de genocidio y resistencia. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa e identificar algunos datos claves para entender todo este panorama. 365 días de genocidio y resistencia. Visualizamos en nuestro mapa identificando a Palestina en la región de Oriente Medio. Aunque Israel viene asediando al pueblo palestino desde hace 76 años, apropiándose de sus territorios, asesinando y secuestrando de manera impune. Desde el 7 de octubre del año 2023 la situación se agravó. A la fecha hay más de 41.600 gazatíes que han perdido la vida. Una cifra que además va en incremento porque hay muchos cuerpos atrapados entre los escombros, la mayoría de ellos civiles, niños, mujeres. Hay que decir que Gaza va camino a desaparecer con el 66% de sus edificios dañados. Israel efectuando bombardeos indiscriminados, desfigurando y reduciendo escombros la franja de Gaza mientras masacra a la población palestina. Y todo ello con la complicidad del mundo occidental. Esta invasión empezó con el pretexto de acabar con la ala de resistencia palestina Hamás y liberar a los 253 rehenes secuestrados. Sin embargo, la infraestructura civil sigue siendo el objetivo militar de primer orden. Israel ha empleado armamento prohibido también por tratados internacionales, incluido el fósforo blanco. Viene asesinando a trabajadores humanitarios, personal sanitario y cerca de 130 periodistas. Impide también el acceso a suministros básicos a Gaza y ha usado el hambre como un arma de guerra. Todos estos actos calificados también como crímenes de lesa humanidad. Ahí vemos reflejado en nuestro mapa el norte de Gaza, Gaza como tal, Deir al-Balah, Khan Yunis, Rafah, que son las zonas también más golpeadas. ¿Qué implica este panorama? No solamente edificaciones de civiles, también se impide toda la llegada de ayuda a través de estos corredores que siguen siendo bombardeados de manera indiscriminada. Gaza contaba con 36 hospitales en funcionamiento y un año después 31 han sufrido daños y solo 17 permanecen abiertos, así como 57 de los 132 centros de atención primaria activos también el 2023. Todos ellos funcionando muy por encima de sus capacidades y con escasez de anestesia, antibióticos, gasas, medicamentos y otros. Como consecuencia de la invasión de Israel, el agua disponible en Gaza se redujo en un 95% a partir del 9 de octubre del 2023. Naciones Unidas ya sacó varios informes. Uno de ellos estima que su población vive con tan solo 3 litros al día per cápita, muy por debajo del umbral de emergencia de los 15 litros. Además, gran parte de la infraestructura está en quiebra. Así lo menciona también el informe de Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir? Que los hospitales no funcionan en su totalidad, las escuelas han sido destruidas, no hay acceso a agua potable, la ayuda humanitaria no llega y es más, Israel le corta la energía eléctrica a la población. Todo esto sucede en este gueto, esta cárcel a cielo abierto, como se denomina a Gaza, en todas estas regiones y donde también se sigue bombardeando de manera indiscriminada, inclusive a campamentos de refugiados a manos de Naciones Unidas. ¿Qué implica todo esto? Hoy lo analizamos con nuestros invitados. ...365 días de genocidio, pero también de resistencia. De esto y más vamos a hablar con nuestro invitado. Pablo Jofre nos acompaña en directo. Gracias por su tiempo para el mapa. Bienvenido a Telesur. Muchas gracias, Paola. Un gran abrazo. Pablo, es un panorama bien desolador, sin lugar a dudas, lo que sucede en Palestina, pero al mismo tiempo también tiene que tener un análisis profundo, saber qué va a suceder. La gran pregunta aquí es, a un año de ese 7 de octubre del 2023, ¿qué ha cambiado? Yo creo que en el análisis geopolítico que podemos hacer han cambiado muchas cosas. Pero antes de referirme a ese cambio, quisiera señalar, y te lo esbozaba en la presentación, respecto a esta conmemoración de 365 días desde la operación Tormenta de Al-Aqsa,
es que en realidad Palestina sufre una ocupación, una colonización y un exterminio hace 76 años, es decir, hace 28.000 días ya, 28.000 días. Y eso indudablemente lo que marca es que durante estas más de 7 décadas, un régimen usurpador, un régimen racista, un régimen genocida, como es el régimen nacional sionista, lo que ha hecho es ir no solo segregando a la población palestina, sino que exterminándola paulatinamente. Usted mencionaba esta cárcel abierta, eh, a cielo abierto, la más grande del mundo. En verdad, Gaza y Cisjordania son campos de concentración. Son verdaderos campos de concentración donde las personas no tienen libertad de desplazamiento, están sujetas a sanciones, a bloqueos, a embargos permanentes. Hay un muro en Cisjordania de 720 kilómetros que segrega a la población, a las familias, a los pueblos, a las aldeas, sus centros de cultivo. Hay más de 500 checkpoints, puntos de control en Cisjordania, y en el caso de la Franja de Gaza, desde el año 2006 a la fecha, lo que ha tenido es un bloqueo permanente, terrestre, aéreo y naval, de los más feroces, de los más horripilantes que pueda dar la humanidad en las últimas décadas. Nada entra y nada sale si no lo concede el régimen ocupante. No pueden salir a pescar en el mar, en las costas gazatíes, no pueden salir a Egipto si no cuentan con el beneplácito o no contaban con el beneplácito de Israel, porque indudablemente hoy esa situación se ha intensificado desde el 7 de octubre a esta altura, que claro, ha levantado el clamor del mundo para calificarlo de genocidio, cuando en verdad ha sido un genocidio permanente. La situación radica en que hoy organismos internacionales, como el caso de la Corte Internacional de Justicia, que depende de las Naciones Unidas, ha señalado que efectivamente aquí, y con ese lenguaje muy mediatizado que tiene los organismos internacionales, ¿no?, que hay una situación de incitación al genocidio, que hay una situación que se debe procurar que acabe, cuando en realidad lo que hay es concretamente un genocidio. Y en ese plano también la Corte Penal Internacional, que es una corte independiente de la ONU, es una corte que se preocupa de los crímenes de guerra y lesa humanidad, ha determinado la solicitud de detención de dos personajes como son Benjamín Netanyahu, primer ministro del sionismo, y Yoav Galán, su ministro de la guerra. Y sin embargo nada de eso se cumple, ¿no? Ni se cumplen las órdenes, resoluciones, sugerencias de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, porque siempre se ha contado con el veto de Estados Unidos. En ese marco de 76 años de ocupación, colonización y exterminio, 76 años de crímenes de guerra y lesa humanidad, 76 años donde además no solo se segrega, se expulsa, se impide el retorno a los refugiados palestinos, sino que también se ataca a los países vecinos, como es el caso del Líbano, invadido el año 1978, invadido el año 1982, ocupado hasta el año 2000 en que es expulsado por Hezbollah, vuelta a invadir el Líbano el año 2006 y nuevamente derrotado en la guerra de junio de ese año por Hezbollah. En ese marco le digo, Paola, que indudablemente es que lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado es la percepción, creo yo, de las sociedades de nuestro mundo respecto a que no hay lugar a dudas que nos encontramos ante el régimen más criminal que haya dado la humanidad en los últimos 79 años. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, el régimen nacional sionista israelí se asimila, es muy similar, muy parecido al régimen nacional socialista. Creación de campos de concentración, ocupar territorios, segregar a la población, generar una política de expolio, usurpación y crímenes, una política de solución final. Sí. Es decir, tal como el nacionalsocialismo tenía esa política de solución final a lo que llamaban la cuestión judía, aquí también Israel ha llevado a cabo una política de solución final para el pueblo palestino y en general para los pueblos de Asia Occidental. Ha cambiado la percepción y ha cambiado también la manera en que el eje de la resistencia, es decir,
los movimientos de resistencia, de autodeterminación y soberanía de los pueblos de Asia Occidental enfrentan al sionismo. Y eso cambia el balance del poder y genera la posibilidad cierta de poder derrotar al régimen sionista. Ahora, tú has tocado una clave. Esto va a cambiar esa balanza de correlación de fuerzas, tomando en cuenta que el eje de la resistencia tiene un pilar fundamental, Irán. ¿Qué papel va a desempeñar este país, no solamente por su posición geoestratégica, sino por lo que esto podría conllevar? No solamente se masacra, lo decías, al pueblo de Gaza, también al pueblo de Líbano, al de Yemen. ¿Qué va a hacer Irán cuando además se mostraba el fin de semana una imagen poderosa en medio de los bombardeos al sur de Beirut, el arribo del canciller iraní presencial en el Líbano para brindar su respaldo a esa población y decirles de manera frontal que no estaban solos? ¿Qué representan estos movimientos? Bueno, ahí hay dos preguntas, ¿no? ¿Qué hará Irán? Yo diría más bien qué ha hecho Irán y qué está haciendo Irán y qué va a hacer Irán. Es decir, pasado, presente y futuro. Desde el momento mismo del triunfo de la Revolución Islámica, la nación persa lo que ha hecho es apoyar al pueblo palestino. Más aún, a pocos meses del triunfo de la Revolución Islámica, una de las primeras medidas en el plano internacional fue declarar el Día Mundial del Quds, es decir, el Día de Jerusalén, teniendo como eje, por tanto, que la política exterior iraní se basa en la defensa de Palestina y en la defensa de sus recintos sagrados también, en función de lo que significa para el conjunto de la umma, ¿no? La comunidad del Islam. Entonces, ¿qué ha hecho? Permanentemente uno de los grandes sostenedores y de apoyo de la lucha de la resistencia ha sido precisamente la República Islámica de Irán, incrementado sobre todo a partir de lo que Occidente llamó la primavera árabe. Del 2011 a la fecha, el apoyo de Irán a Palestina, el apoyo a Siria, el apoyo al movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, el apoyo a Ansarollah ha sido sostenido, al igual que los movimientos de resistencia de Irak, como al-Hayat al-Shabi. Eso es lo que ha hecho y hoy hace también una política de defensa permanente de Palestina en el plano político y del Líbano, político, diplomático, efectivo, militar, de apoyo. Recordemos el apoyo que pocos meses antes Irán había desplazado más de 5 supertanqueros en apoyo a Venezuela, por ejemplo, cruzando todo el Atlántico. Meses después, ese mismo apoyo se dio al Líbano, que sufrió una enorme crisis energética. Hay un apoyo efectivo también en materia económica, en materia de sostén político y diplomático, y que lo hemos visto ahora cuando ha dicho que no continúe el sionismo asesinando a los líderes de la resistencia, que no continúe el sionismo con su política de exterminio del pueblo palestino, que la respuesta de Irán, justa, necesaria y legal, va a tener su correlato, así como lo tuvo en abril de este año, donde por primera vez la República Islámica de Irán atacó directamente al régimen sionista, y su correlato el 1 de octubre, donde en forma eficiente, en forma absolutamente clara y sin discusión, se vieron el poder misilístico que tiene Irán respecto al ataque de represalia, a los permanentes crímenes que hace el régimen israelí contra los pueblos de Palestina, de Siria, del Líbano, de Yemen, de Irak, pero también contra Irán, a quien desestabiliza por órdenes directas de las potencias occidentales. Las respuestas son eficientes. ¿Y qué viene para el futuro? Más apoyo. Irán lo ha dicho con claridad. Ojo con lo que hace el régimen nacional sionista. La respuesta será aún más contundente. Y prueba de ese decir, pero también hacer, significa tener más de 800.000 colonos extranjeros sionistas saliendo de los territorios palestinos ocupados, escapando de esa zona, volviendo a sus países de origen, como ellos lo dicen, ¿no? Porque eso es, esos colonos extranjeros ahí, con nacionales de otros países, no de la zona. E Irán va a seguir apoyando la resistencia, lo ha dicho, y ha sido una política de Estado. No es que haya sido con Al-Baghdadi, que haya sido con Raisi, que haya sido ahora con Pezeshkian. Es una política de Estado el apoyo a los pueblos de Asia Occidental. Y son claves importantes que nos ayudan a entender todo este panorama que confluye también en estos más de 365 días de genocidio y también de resistencia, un punto clave también para entender lo que sucede en esta región y los intereses que con ello confluyen. Agradecer a Pablo Jofre por su tiempo y su análisis para el mapa. Marquemos una pausa revisando nuestra escala.
A través de la página web de IRNA, este es un medio de comunicación iraní, está haciendo difusión de lo que reporta la agencia de noticias de la República Islámica de Irán, a propósito del informe emitido por UNICEF, que destaca que más de 100 niños han sido asesinados en el Líbano en tan solo 11 días. UNICEF, a lo largo de las últimas 6 semanas, como consecuencia de las agresiones del régimen sionista, 690 niños libaneses resultaron heridos. La organización internacional declara que junto con sus socios ofrece servicios básicos y suministros médicos al Líbano. UNICEF afirma que desde el 23 de septiembre, el momento en que Israel bombardeaba de manera indiscriminada el sur de Beirut en el Líbano, ampliando su operación militar, y que esta operación se ha extendido a todas las regiones del país árabe, incluida Beirut, su capital. El régimen de Israel ignora las advertencias internacionales y las decisiones de Naciones Unidas en sus ataques. Esta es la cara del sionismo. Esta forma parte de su estrategia de exterminio. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí en la bandera de Israel, sí, ensangrentada por todas las masacres que comete en el mundo, la estrategia que también le traza a Estados Unidos para cometer invasiones y robar y saquear los recursos estratégicos de los pueblos que no se someten a las directrices de Washington. Desde el 7 de octubre del año 2023, Israel no solo ha sido golpeado en su seguridad interna con la incursión de la resistencia palestina, Hamas, en lo que se denominó el diluvio de Al-Aqsa, también ha visto mermada su economía. Israel está pasando por los peores momentos, haciendo colapsar buena parte de su economía. El principal motivo detrás de esta crisis viene del gran número de reservistas llamados a las filas para hacer frente a lo que ellos califican como una amenaza, refiriéndose a Hamas. Más de 300.000 hombres y mujeres han sido movilizados, es decir, que el país ha perdido de golpe cerca del 5% de toda su fuerza laboral. Esto ha obligado a numerosos negocios a detenerse y el consumo se ha desmoronado. Concretamente, el gasto privado ya ha caído un 27%. Los inversores internacionales, es decir, la inversión internacional, está evitando en todo lo posible la bolsa porque hay miedo de que el conflicto escale y puedan perder estas inversiones. Esta combinación ha provocado ya que la inversión, que ha vivido una auténtica sangría de más del 68%, pues pueda caer aún más. El Producto Interno Bruto se hunde en más del 20% ante un colapso casi total de la actividad, pese a seguir recibiendo millones y millones de dólares de apoyo por parte de Estados Unidos. Analicemos este escenario. Nos acompaña en directo desde Brasil Rafael Machado, experto en análisis internacional. Rafael, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar acá. Rafael, hoy analizamos 365 días y más, porque hablamos desde hace 76 años de genocidio, pero también de resistencia. ¿A qué le teme Occidente de un posible fracaso de Israel? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, por supuesto nosotros sabemos que Israel representa algo como un entreposto del occidente atlantista, principalmente Estados Unidos y Reino Unido en la occidental. Es algo como un fuerte, una fortaleza que permite a esos países proyectar su influencia también a otros países de la región, a otras partes de ese punto que es estratégico geográficamente, porque es parte de ese encuentro entre Asia, África y también Europa, si seguimos más por el norte. ¿Sí? Nosotros debemos recordar que el desarrollo de Israel, las inversiones en Israel y, bueno, los sucesos que Israel tuvo en conflictos en el pasado convenceron a muchos países árabes a buscar una política de entendimiento, de tolerancia, por así decir, en relación al occidente, ¿sí? Entonces, bueno, muchas de esas élites árabes poseen una perspectiva que es extremadamente pragmática.
si perciben que las relaciones de poder en la Asia Occidental están cambiando, que Israel no representa exactamente la fuerza, no representa esa posibilidad de supremacía regional, de hegemonía, muchos de esos líderes árabes pueden abandonar sus acuerdos, su tolerancia en relación al Occidente. ¿Sí? Nosotros vemos ya, desde que Irán incluso hizo su acto de retaliación en conformidad con el derecho internacional, hubo declaraciones bastante sorprendentes, incluso de Jordania, sí, en el sentido de que no toleraría que Israel utilizara su espacio aéreo para atacar a Irán, sí, posiciones que van un poco en la contramano de posiciones que el reino de Jordania asumió por décadas en relación a participación de Israel, la promoción de Israel en la destrucción de la Asia Occidental, ¿sí? Rafael, y con estas posiciones que tú nos marcas, que tú nos reseñas y que nos ayudan a entender también este equilibrio de fuerzas, visualicemos un escenario. En caso de que Israel responda a Irán, Irán va a responder con fuerza. Irán, en este caso, tiene quizás el poder mayor que Israel y sobre todo, Israel está en capacidad de tener esa resistencia como lo han hecho durante años el pueblo de Palestina, el de Yemen, el de Siria, el del Líbano. ¿O cuál sería el futuro de Israel de darse ese escenario? Me parece que sí, me parece que esa percepción es bastante verdadera. Bueno, una cosa ya tenemos que tomar nota. Israel, después que sufrió la retaliación legítima de Irán, parece que se quedó en algunos días de confusión, en que había informaciones que no se encontraban, ¿sí? Unos representantes diciendo que habría una retaliación inmediata, un ataque inmediato a Irán, otros diciendo que iban a atacar cuando fuera conveniente. Y bueno, ya pasó aproximadamente una semana, por supuesto, el día aún no acabó y aún no se sabe qué Israel va a hacer. Eso está en general bastante en contradicción con la praxis israelí que es de ataques inmediatos y grandes ataques, de siempre asumir una postura desproporcional en confronto con sus enemigos, con sus adversarios. Entonces, mismo esa demora, esa espera para decidir lo que van a hacer contra Irán ya demuestra que hubo un cambio de poder. ¿Sí? Israel percibió que no iba a conseguir enfrentar a los ataques, a las acciones misilísticas de Irán, y que en ese sentido no tiene tantas opciones para poder enfrentarse militarmente a Irán. Ahora nosotros tenemos noticias de los últimos meses de que, de hecho, las relaciones entre Rusia e Irán tuvieron aún un crecimiento, un fortalecimiento aún mayor, lo que parece que ha permitido a Irán recibir los S-400, ¿sí? Que van a permitir a Irán enfrentar cualquier ataque aéreo de Israel y otros sistemas también que puede ser que Irán pueda recibir en el futuro. Eso crea muchas dificultades para Israel. Como estaba se hablando también en el ámbito económico, parece que números de julio, Israel perdió 46,000 empresas, ¿sí? Y las previsiones del Times of Israel es de que hasta 60,000 empresas van a cerrar. Eso se da exactamente por lo que fue dicho sobre la necesidad de movilización. Y también, ¿por qué hay esa necesidad de movilización? Porque Israel ahora enfrenta, por tierra por lo menos, una guerra de dos frentes. Y una guerra de dos frentes en que hay mucho más bajas de lo que ellos revelan. ¿Sí? Si comparamos informaciones de la media israelí con informaciones de la media árabe o de la media iraní, vemos que hay un descompaso, ¿sí? Los israelíes en general no revelan sus muertos y heridos, pero hay informaciones de hospitales recibiendo centenas de soldados en las últimas semanas. Entonces, eso siempre va a generar esa necesidad de reclutamiento, lo que perjudica a la economía israelí. Yo no consigo percibir, no consigo ver una resistencia israelí que dure años, ¿sí? Cuanto más décadas, cuanto ha durado la resistencia de los pueblos de la región. Rafael, casi para terminar, me gustaría compartir contigo nuestra leyenda a propósito de esta postura interesante que mantiene Occidente.
Este es un extracto de un comunicado oficial que emitía el Eliseo a propósito de las declaraciones de su presidente Emmanuel Macron. Vamos a colocarlo en la pantalla del mapa. Decía, expresado ante el primer ministro Netanyahu la convicción de que el momento de un alto al fuego ha llegado. El abastecimiento de armas, la prolongación de la guerra en Gaza y su extensión al Líbano pueden ser contraproducentes para la propia seguridad israelí. Esta fue una llamada telefónica que se hizo el día de ayer, prácticamente para nosotros, la madrugada de hoy. Rafael, ¿qué desnuda esta postura de Emmanuel Macron? Bueno, sobre esa postura de Macron, yo pienso que ella puede ser interpretada a partir de dos perspectivas. Una perspectiva importante es aquella que nos apunta el hecho de que, ahora Occidente está en una situación en que tiene que decidir para dónde enviar sus armas, municiones y otros recursos, para Ucrania o para Asia Occidental. Hay una división entonces en las élites occidentales sobre quién debe ser apoyado. Los que son más sionistas van a presionar, especialmente en Estados Unidos, donde tal vez puedan ser considerados un poco más fuertes, van a presionar para que se insista en apoyar a Israel y tal vez que se incluso abandone a Ucrania. Aquellos que ven el enfrentamiento a Rusia como poseyendo una prioridad mayor, porque ven de esa perspectiva que era defendida por geopolitólogos importantes como Zbigniew Brzezinski, por ejemplo, de que la prioridad de Occidente debe ser la desintegración de Rusia. Esos van a defender que se intente encerrar los conflictos en Asia Occidental lo más deprisa posible para que se pueda enfocar en Ucrania. Esa es una perspectiva. Otra perspectiva por la cual podemos interpretar la posición de Francia es el hecho de que el Líbano pertenece, por lo menos en décadas recientes, a una zona de interés de Francia. El Líbano fue parte de las posesiones francesas entre los años 20 del siglo XX y los años 40, ¿sí? Entonces hubo una gran influencia, una gran presencia, y hay aún una gran presencia cultural, económica, política en Líbano. Hay algunas centenas de empresas francesas que controlan una parte considerable de la economía libanesa. Sí, entonces hay esa cuestión de un interés por Líbano que se choca ahora con las pretensiones expansionistas, imperialistas y genocidas de Israel. Por ejemplo, hubo esas informaciones de que Israel incluso habría bombardeado objetos de interés económico franceses y activos económicos franceses en Líbano. ¿Sí? Entonces, hay esas dos vías de interpretación que me parecen bastante productivas para que se comprendan la posición, la postura del Eliseo en confronto con Israel en este momento. Agradecer como siempre a Rafael Machado por su tiempo y su análisis que ha compartido hoy con nuestros televidentes del mapa. Finalicemos el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Alzar la voz. Apoyar al pueblo palestino se ha convertido en la causa número 1 del mundo, rompiendo el cerco mediático que han tratado de imponer por años. Es el visionista que maneja las grandes corporaciones de telecomunicaciones. En el mundo se ha quitado ya la venda de los ojos y exige que Israel detenga el genocidio en Gaza y en el Líbano y que sean juzgados los responsables por estos crímenes de lesa humanidad. 2. Cese al fuego. Una frase que trata de ser apropiada con intereses de por medio por la doble moral de Occidente, que no le interesa frenar esta masacre porque sus complejos militares e industriales dependen de esto. La guerra genocida es con lo que lucra Estados Unidos y también Israel. Palestina quiere paz, pero también exige que se respete la autodeterminación de su pueblo sin intromisiones foráneas. 3. Irán. Esta es la pieza clave en el eje de resistencia en esta región de Oriente Medio, no solo por su posición geoestratégica. Irán está listo para responder a Israel si decide atacar de nuevo y esta vez podría orillarse a un escenario sin precedentes. Y hay algo clave en esto: Israel no tiene la capacidad de resistir como lo hace Yemen, Líbano, Palestina. Así se involucre a la propia OTAN. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.